tranquilamente. Gracias, Elizabeth. Se escucha porque yo tengo un corbatero acá, ¿no? Pero igual se va escuchando. Yo propongo, por favor, si podemos apagar un poquito las luces, como este es un tema que lo vamos a proyectar acá, así podemos de la mejor manera. Hay 3 o 4 colegas que están acá que ya esta charla la presenciaron, porque esta es una charla que la dábamos durante la campaña electoral, ¿no? Que afortunadamente esa campaña electoral nos llevó acá donde estamos nosotros, en el oficialismo. En el caso mío yo estuve 22 años de la vereda de enfrente, fui 22 años opositor. Y este año se me dio, puse un pie dentro del colegio ya como parte del oficialismo. Por eso el compromiso de venir a compartir alguna charla o algún conocimiento con ustedes, ¿no es cierto? De la mejor manera. Yo este tema le quiero proponer este título, que son las contradicciones e inconsistencias, bueno, quedó la S abajo, del Código Penal argentino, ¿no es cierto? ¿De qué manera el Código Penal, cuando hace precisamente su función principal, que es reprimir conductas antisociales, por un lado, y proteger bienes jurídicos en el mismo momento, ¿sí?, tiene inconsistencias y tiene contradicciones? En el mismo Código Penal hay contradicciones entre sí, entre artículos y entre bienes jurídicos protegidos. Esto tiene directa relación con la posibilidad de estudiar el Código Penal de una manera crítica, viéndolo como una situación no crítica desde el punto de vista peyorativo, es decir, yo a ver qué defecto le puedo encontrar a este código para caerle a la yugular de esa manera, pero crítica para establecer realmente qué es lo que está pensando el legislador cuando él sanciona esta ley y cuáles son las situaciones en que la facultad nos enseña a estudiar de otra forma. Lo hacemos no de forma crítica, sino de forma complaciente. Entonces salimos de ahí sabiendo más o menos dónde está cada delito. El 79 siempre es el clásico, ¿no? El 79, el homicidio simple, y de ahí para arriba o de ahí para abajo. Entonces más o menos ahí vamos encontrando cada uno de los delitos. Entonces, pero hay otra forma de estudiarlo, que es de una forma crítica. Vamos pasando delito. Bien. Yo quiero que sepan una cosa, por favor. La primera partecita, que no es muy amplia, es un poquitito teórica. Por ahí se les va a aburrir un poquitito, pero es necesario esta introducción para después pasar a algo un poco más divertido y más dinámico, que es la parte netamente práctica del tema, con ejemplos prácticos y con algún chascarrillo también que entre nosotros podemos deslizar para amenizar la velada. Dice el tango. Las contradicciones también pueden ser observadas como curiosidades. Son curiosidades realmente que hay que ponerse a leer el código y decir, che, mirá qué curioso esto, mirá qué curiosidad. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, usaba pantuflas con plumas de ganso. Entonces los pibes en el colegio secundario prestan más atención, ¿no?, en eso, ¿no? Porque es un dato histórico, pero también es un dato que lo hace de carne y hueso a Napoleón. Las circunstancias que podemos exponer no son de manera alguna taxativas. Es decir, nosotros tenemos varios ejemplos acá de contradicciones en el Código Penal que no son taxativas. ¿Saben lo que es taxativo? Por supuesto. Sí, sino meramente en contraposición el antónimo enumerativa. Pueden haber muchas más que se pueden generar a través de lo que se dice, pero también se puede generar a través de lo que se va observando, estudiando, analizando y conversando en mesas de café. Ahí está, gracias. El derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de los bienes jurídicos. Acá está el tema de los bienes jurídicos. Presten atención, por favor, en esto, en los bienes jurídicos, que va a ser el pilar fundamental junto con las escalas punitivas de cada delito para entender esta charla. Los bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema social y por ello protegidos por el derecho penal. Es decir, el Código Penal protege ¿qué? Protege bienes jurídicos, la vida, la propiedad, la integridad sexual, etc. El bien jurídico protegido. Vamos. El artículo 16 de la Constitución Nacional, ya sabemos todos, que somos abogados, somos colegas, establece el principio de igualdad ante la ley. Este artículo, así redactado, fue creado en
1852 por Juan Bautista Alberdi. No Alberti, que es otro prócer, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Me acuerdo una vez, en un examen escrito, un compañero había escrito el creador del Código Civil, Díaz Vélez. Se había confundido, ¿no es cierto? Entonces, Juan Bautista Alberdi, acá está la fundamentación de todos los derechos, la igualdad ante la ley. Entonces, la igualdad ante la ley, aquel comete un homicidio y yo cometo un hurto, la igualdad ante la ley hace que aquel pague más que yo. ¿Es así? Sí. Aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Bueno, porque el bien jurídico protegido allara la vida y aclara la propiedad. Entonces, esto parte de acá. Este es el tema fundamental. Nosotros los abogados manejamos poco derecho constitucional. Hay que introducir más el derecho constitucional en los escritos. Hay que introducir más para que el juez sepa que dominamos perfectamente la norma genérica. La genérica es la más importante, y sobre todo los tratados internacionales. Habíamos hablado algo de esto la vez pasada, ¿no? Algo más o menos relacionado. Acá está. He aquí el retrato, algunos dicen la fotografía, no había fotografía en esa época. Es el retrato de Juan Bautista Alberdi. ¿Quién lo pintó? No lo sé. Sabrá Dios quién lo pintó. Pero este es el libro que escribe estando Alberdi cuando comienza a gestionar la igualdad de la ley y el bien jurídico protegido en el ámbito penal. Alberdi, en contraposición de lo que muchos piensan, era un gran penalista, además de ser un gran constitucionalista. Las bases para la constitución del Estado Democrático Argentino, que lo escribe en Chile, estando exiliado en Chile, antes que se conforme la convención constitucional, inicial en Paraná, por la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Los constituyentes originarios de esa Constitución de 1853 toman como fundamentalmente estas bases. De acá nace fundamentalmente, después viene la Constitución de Estados Unidos, pero este es el libro que sanciona básicamente el principio de igualdad ante la ley. Ahora vamos a ver por qué hago tanta hincapié, por favor, o propongo hacer hincapié en el principio de igualdad ante la ley. Porque estas cuestiones que vamos a tratar hoy se pueden esgrimir perfectamente en un juicio oral. Y van a ser materia de sus alegatos. Y van a ser materia de cuestionamiento en casación, cuando vayan en instancias superiores. El abogado penalista debe conocer todo el derecho, no solo el derecho penal. Les propongo esto, por favor, todo el derecho. Se impone la necesidad de conocer las demás ramas del derecho y también las particularidades de otras disciplinas, como la ingeniería, la medicina, la arquitectura, la informática, entre otras. Se debe saber todo, menos el horóscopo. Nosotros somos abogados, no adivinos. Y háganle recalcar eso a los clientes. Doctor, ¿y cuándo sale en libertad? ¿Y cuándo va a ser esta audiencia? Pero de acuerdo a su experiencia, dígame. Y nos presionan para nosotros nos expidamos. Señor, yo tengo título de abogado, no de adivino. Hágame caso de lo que yo le digo, no de lo que yo pienso, de lo que yo especulo. Acá está el Código Penal. El Código Penal tiene una metodología, lo que habitualmente en los libros se llama el índice. Los abogados, el concepto propio del Código Penal, aquel que fue diseñando Carlos Tejedor y Rodolfo Moreno, los dos digamos juristas que en 1921 aportan su caudal de conocimientos jurídicos para que el Congreso sancione el Código Penal. Allí en 1921 dijeron, vamos a hacer un método, no podemos meter todo así de forma, de manera indisciplinada, ¿sí? O desprolija. Entonces básicamente quisieron, libro primero y libro segundo, parte general y parte especial. La parte general, la teoría general del delito, aquella acción típica antijurídicamente culpable para los finalistas, ¿sí? Y que va desde el 1 al 78 bis ahora con las reformas, y luego la parte especial que propiamente está los delitos con el artículo 79, ese ícono que tenemos nosotros, que pareciera ser que ninguno de nosotros recordamos cuándo
comenzamos a tener conciencia del artículo 79 del Código Penal. Pareciera ser que desde chiquito ya, desde chiquito sabíamos que el Código Penal, homicidio siempre de 8 a 25. Eso es algo que los abogados salimos de ahí, ya sabíamos esos temas y no sabíamos cuándo, el momento preciso en que lo aprendimos. Sabemos muchas cosas dónde estábamos. Sabemos perfectamente dónde estábamos cuando a Bergoglio lo nombran papa. Nos acordábamos perfectamente con quién estábamos hablando y dónde estábamos. Sabemos perfectamente dónde vimos lo que pudimos ver, el Mundial 78 de fútbol en Argentina y el 86 en México cuando Argentina salió campeón. Sabemos con quién estábamos, dónde hablábamos, si llovía, si no llovíamos, si estábamos en el exterior, acá, pero no sabemos nunca realmente cuándo aprendimos el artículo 79 del Código Penal. Pareciera ser que en el embrión de nuestras madres ya no sabíamos que íbamos a ser abogados, entonces cuando salimos de allí ya sabíamos el artículo 79 del Código Penal. ¿Sí? Tal vez no sepamos el artículo 170, pero sí el 79. Acá están los cráneos reunidos en el Congreso de donde salen estas cuestiones. Por supuesto que a Rodolfo Moreno y a Carlos Tejedor hicieron lo mismo que con Dalmacio Vélez Arfiel, con el Código Civil. El Código Civil, la ley número 340, el Código Civil, la ley 340. Entonces, ahí, ¿cómo sancionaron el Código Penal? Viniendo de Carlos Tejedor y el proyecto de Rodolfo Moreno, con al libro cerrado. ¿Quién le iba a discutir? Incluso ahora, ¿quién le va a discutir? Vamos ahora al Congreso a entrevistar a nuestros diputados, a ver quién le va a discutir una norma jurídica. Y tal es así que hoy vamos a ver acá las macanas que se mandan en el ámbito de este tema de la lógica jurídica, de la técnica legislativa, y que nos embroman la vida a nosotros. Vamos. El ejercicio de la abogacía en el derecho penal también requiere la puesta en marcha del abogado investigador. Hay que investigar. Una de las formas de investigar no es solamente el trabajo de campo, yendo al lugar del hecho del homicidio, que es muy enriquecedor, o entrevistando al detenido en la unidad carcelaria, sino además investigar sobre la normativa que se va a aplicar y compararla una con otra, sobre todo con los tratados internacionales que a partir de 1994 tienen fuerza constitucional. Las investigaciones, hablo muy rápido, ¿sí? Esto en otro ámbito no se entiende nada. Imagínense si esto fue una reunión de odontólogos, no entienden nada. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Vamos. Pero las críticas legislativas deben ser una costumbre constante y uniforme en la tarea del abogado. Hay que criticar la norma, criticarla, verla desde el punto de vista crítico, ¿sí? Como el científico que pone el bichito o la célula debajo del microscopio y la empieza a investigar y la empieza a cuestionar. Más que estudiarla, cuestionarla, pincharla. A ver, ¿qué hace este si yo le pincho? ¿Sí? Y si lo pongo bajo el agua, y si lo quemo con un encendedor, ¿qué hace? ¿Me comprenden lo que le digo? Esto es lo que vamos a tratar de hacer en las normas jurídicas. Esas críticas deben ser siempre generadas y expuestas de forma generosa, fundamentalmente de buena fe, no para hacer una crítica insidiosa, ni con ensañamiento. Jamás sobre la base de la soberbia, sino con un propósito de colaboración en el perfeccionamiento de las técnicas legislativas. Recuerden que nosotros no somos auxiliares de la justicia, somos parte integrante de la justicia, de la administración de justicia. No somos parte integrante del Poder Judicial, pero el concepto de administración de justicia ni comienza ni termina únicamente en jueces y fiscales. Abarca también los abogados que ejercemos la profesión de forma independiente y fundamentalmente esto, el Colegio de Abogados. Observación número 1. Acá comienza, les propongo un poquitito más distendido. Me parece que el saco que hace calor, ¿no? Hace calor. Hace calor. ¿No quieren que se prenda un poco el aire o algo? Como quieran, ¿Sí? Que prenda el aire. Te voy a pedir, por favor, si se puede así. Paso la observación. Sí. Sí. De paso de la número 1. No, un poquito más atrás. ¿Sigo yo? Sigo. Bueno. La observación número 1. ¿En qué incide nosotros? ¿Cómo es el tema de las contradicciones? ¿Cómo es que el legislador nos complica la vida a nosotros y debemos resolver las cosas de la mejor manera posible para poder establecer parámetros lógicos dentro de los alegatos jurídicos en nuestra profesión? ¿Sí? Nosotros hacemos básicamente eso, alegatos.
ante el juez, ante el fiscal, ante el cliente, alegamos, explicamos, damos razones y a veces hasta debemos convencer. Fíjense si alegamos, ¿no? Debemos convencer, no solamente al juez, sino que a veces tenemos que convencer al propio cliente. Sí, Eso es más trabajoso todavía, ¿no? Es difícil. Bien, la observación número 1. Acá vemos instantes seguidos de un accidente de tránsito. Un vehículo automotor con una motocicleta. Acá da la impresión, es una fotografía, no es una película, de 3 vehículos alineados a punto de salir a correr una picada. ¿Se entiende? Vamos. Acá la persona que va a alargar la picada, que va a hacer la seña pertinente para que los motores vayan avanzando, las ruedas vayan avanzando, ¿sí? Y vamos. Acá, bueno, una situación que también se genera el móvil policial, una bicicleta con una apariencia, acá hay una persona fallecida, ¿no? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que sí? ¿Y ustedes cómo saben que el programa dice acá? Acá viene un fiscal y usted le dice, mire, yo tengo la prueba de su cliente, es el culpable. Y le voy a mostrar la prueba documental. Tengo la prueba donde tengo el cadáver extendido en la vía pública, cubierto con una manta. ¿Ustedes dicen que sí? No, pero es diferente. Ustedes dicen que sí. ¿Y ustedes cómo saben lo que hay acá abajo? No se sabe, no sé. No se sabe. ¿Por qué? Esta persona que fue atropellada con esta bicicleta. No estaba subida, ¿no? ¿Y cómo saben? ¿Cómo relacionan esto? ¿Cómo relacionan esto? Viene el fiscal y nos envuelve. Un momentito. En apariencia podría ser un accidente de tránsito. Vamos. Esto también, lo mismo, siempre en la vía pública. El homicidio culposo. Ustedes fíjense, acá comienza el tema. El homicidio culposo se ha reprimido con prisión de 6 meses a 5 años de inhabilitación el que cometiera una muerte por imprudencia, negligencia o impericia. Y el mínimo de la pena se elevará a las víctimas fatales si el hecho hubiese sido ocasionado con un conductor imprudente de un automotor. ¿Sí? El mínimo se eleva. Después tenemos la problemática de la destreza de velocidad, que hay muchos abogados que todavía no lo conocen este tema porque no ha sido debidamente judicializado, ¿sí? Pero las destrezas de velocidad que fueron agregadas por el artículo 193 bis del Código Penal sanciona hasta 3 años de prisión a la situación en la que un conductor juega una destreza de velocidad. Muchos llaman picadas. La ley no habla de picadas. Quiero decir con esto que la poca jurisprudencia que existe, ¿sí?, dice que se incurre en el artículo 193 bis, aun cuando el que hace la prueba de velocidad o la prueba de destreza en un ambiente urbano sea un solo vehículo. No es necesario una picada que hayan 2 que vayan corriendo. La ley no habla de picadas, precisamente habla de destreza de velocidad. Y para la propia, e insisto y subrayo, para la poca jurisprudencia que hay al respecto, no existe ninguna imposibilidad para que este artículo se configure cuando el vehículo que desarrolla una destreza de velocidad sea uno solo. Ahora bien, fíjense, acá está. El proyecto original de la reforma del artículo del homicidio culposo, cuando eleva la escala punitiva por la problemática del vehículo automotor, y del 193 bis de las destrezas, el proyecto original abarcaba otras circunstancias que no fueron contempladas por el legislador, como por ejemplo cruzar con las barreras bajas. Es mucho más riesgoso en el ámbito de las destrezas cruzar unas barreras bajas que jugar o realizar una destreza de velocidad, aún sabiendo que en la destreza de velocidad puede no morir nadie. Es más riesgoso la situación esta. Porque en la barrera generalmente hay pluralidad de muertes. Son delitos de peligro abstracto. Los dos son peligros, tanto la destreza como cruzar por la barrera baja. Pero ocurre que la barrera baja no ha sido contemplado por la norma jurídica.
no han sido contemplados, estando el proyecto incluido esa situación. ¿Sí? Fíjense, ahí está, el homicidio culposo con un vehículo tiene de 2 a 5. De 2 a 5, el homicidio culposo con un vehículo. Bien, ahora, la prueba de velocidad, o las picadas, ponemos acá, ¿sí? Tiene una pena de 3 meses a 3 años. Fíjense esta curiosidad, esta contradicción en el Código Penal, ¿sí? Tienen una pena común de 3 años. ¿Se dan cuenta? Los 3 años podrían ser para un homicidio culposo o para una destreza de velocidad. Para los dos. Acá estaríamos 1 año por sobre encima del mínimo y acá estaríamos en el máximo. Pero son 3 años igual. Quiere decir que 2 procesados en el mismo juzgado, con el mismo fiscal, con el mismo abogado, con el mismo departamento judicial, 2 hechos realizados el mismo día, en la misma arteria. ¿Sí? Uno le dice, che, ¿vos por qué estás procesado? Y yo estoy procesado porque, mira, venía manejando con un vehículo, venía borracho, venía drogado, venía obnubilado, venía discutiendo con mi señora, sabía que no tenía que conducir de esa manera, venía a 120 km por hora por la avenida Ilia, ex Catamarca, ciudad de las luces, aquí en San Justo, apagadas, y entonces resulta ser que yo me llevé por delante una motocicleta donde venía el papá, la mamá, el chico, 3 personas, y metí 3 homicidios culposos en el mismo tiempo. Es un concurso ideal de 3 personas en el mismo hecho. Y me dieron 3 años de prisión. No hay ningún problema. ¿Y vos por qué estás acá? No, mira, yo me mandé 2 cuadras de picada de destreza, de velocidad, y de acuerdo al artículo 193 bis del Código Penal me pusieron el máximo de la pena, el máximo pero dentro de la escala penal permitida, 3 años, los dos están con la misma. ¿Se dan cuenta el bien jurídico protegido acá y el bien jurídico protegido acá? ¿Se dan cuenta la vulnerabilidad del artículo 16 de la Constitución Nacional, aquel que pensó Juan Bautista Alberdi? El bien jurídico protegido acá se llevó al cementerio 3 vidas. El bien jurídico protegido acá es un delito de peligro abstracto, y los 2 delitos podrían estar perfectamente con una pena en común, que son los 3 años de prisión. Y los 2 artículos fueron modificados en la misma ley de reforma al Código Penal, el mismo día, con los mismos legisladores y con la misma Secretaría de Control, en el ámbito legislativo. Los 2 salieron de la misma manera. Vamos a la observación número 2. Son varias, ¿no? 6, 7, no sé cuántas son. Acá vemos lo que en Netflix vemos muchas veces cuando las series policiales, vemos la situación en la que un cuerpo fue levantado y con tiza dibujan en el asfalto el clásico crimen de Chicago. Podría ser de Rosario también. Y si me apuran un poquito, de La Matanza. Ojo con ese tema. Acá vemos una persona que acaba de apuñalar a esta persona que está acá tirada con este cuchillo. ¿Es así? Sí. ¿Eso vemos? El fiscal viene y dice, miren, acá, ¿ve? ¿Esta es la prueba? ¿Cómo sabemos si esta arma fue la que provocó esta herida? No sabemos que se puede. ¿Cómo sabemos si esto es una herida? ¿Cómo sabemos si la persona no está aquí tirada hace 4 días y la persona que entra acá es el hermano que entró a defenderlo de los ladrones que se fueron hace 4 días antes? Ojo con el tema crítico. Las pruebas suelen ser engañosas en el ámbito del derecho penal. Ojo con ese tema. Practiquen de la misma manera que hay que criticar a las normas jurídicas cuando protegen bienes jurídicos dispares y las penas son las mismas. Hay que criticar también los elementos de prueba. Los elementos, otro día podríamos hacer un análisis de los elementos de prueba, ¿no? De cómo se presentan y cómo se interpretan, que no es lo mismo. Acá una situación en la que una persona iría provocando un disparo de fuego a otra, ingresando el proyectil por la cavidad bucal. Acá más o menos lo mismo, las imágenes de los escenarios criminosos realizados por las pericias de la policía científica. ¿Sí? ¿Eso? ¿Científica?
Un disparo de arma de fuego, juntamente cuando se produce el fogonazo, que muchos testigos describen en los casos de los homicidios cuando ven el fogonazo, y una portación de arma, no una tenencia, sino una portación, no una tenencia, que la está portando un arma de fuego, ¿sí? Y acá clásico figura ejemplificativa de el posible suicidio, ¿sí? Y una situación en la que también aparece acá una persona ahorcada y otra persona a punto de dispararse con un arma de fuego en el mentón, y esta otra con los fármacos que ha tomado, y así sucesivamente, siempre en el marco del suicidio, ¿sí? Una reflexión de Kant que sostenía que el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe por ser abominable. Parece un juego de palabras, pero los invito a reflexionar sobre esto. Podrían sacar una fotito de esto o buscarlo y precisamente reflexionar sobre este tema. Bueno, el homicidio simple, lo que hablábamos recién, ¿no? Artículo 79 del Código Penal, ¿no? Ahora cuando se hicieron una reforma del Código Penal nos cambian todos los artículos y nos dejan el texto igual, nos matan. Aunque quede el texto igual, pero modifican la metodología. ¿Por qué la metodología? Lo que hablábamos recién, cuando Rodolfo Moreno y Carlos Tejedor inspiraban a los legisladores a que el Código Penal tenga una metodología, un índice. Arrancaban del 79 para arriba, 79, 80, arrancaban con los delitos más graves, que eran los delitos contra la vida, y terminaban con, bueno, en aquel momento no había cheque sin fondo, pero había pagaré sin cobro. Entonces iban pasando los delitos en la medida lo más grave, iba avanzando el Código Penal y eran delitos menores, una regla de tren simple inversa, ¿no? Contra más alto era el número del artículo, menor era el bien jurídico tutelado, protegido. Entonces, se aplicará reclusión de 8 a 25 años de prisión. Acá tenemos el artículo 80 del Código Penal, que ha sido sistemáticamente modificado y que establece las conductas que merecen la pena de prisión perpetua. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la alevosía, el ensañamiento, el veneno, la promesa remuneratoria de los sicarios, el placer, el odio, la codicia, el odio religioso, de género por orientación sexual. Mañana comienza, y lo defiende un matriculado nuestro, el doctor Borgo, comienza el juicio a Ascona. Ascona, el muchacho que habría matado a la estudiante chilena Cesarego, y lo defiende un matriculado nuestro en Capital Federal. Está acusado de matar a la persona por ser mujer, no por la violencia de género, sino por su estado de mujer. No violencia de género porque no se conocían previamente, sino que la mata por ser mujer. Sí, por ser mujer. Y acá tenemos la indicación al suicidio, que acá se va a meter un poco, se les va a venir a la cabeza el tema de mi amigo Nisman. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo cuando él trabajaba, era prosecretario en el Juzgado Federal de Morón, el número 1, el juez era Gerardo Larran Bebere. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Acá yo les quiero proponer que prestemos severa atención a las escalas punitivas, porque acá están las contradicciones, el bien jurídico protegido y las escalas punitivas, como ya vimos en el ejemplo primero, la destinación al suicidio, ¿sí? Y el hurto agravado, para ir comparándolos, ¿sí? Que tiene precisamente todos estos incisos, ¿sí? Que son los casos en los que se establece una pena de hasta 6 años de prisión por el hurto agravado. Es el desapoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena, sin violencia. ¿Sí? Sin violencia. Bien. Tenemos también el artículo 189 bis del Código Penal, que fue modificado en el 2005 por la ley Bloomberg, llamada Bloomberg, y que establece la problemática de las armas de fuego, ¿sí? Su calibre, su portación y su tenencia. Bien. Acá sigue el artículo, pues largo, el 189 bis es largo, como todo mal artículo, la técnica legislativa hace necesaria artículos breves,
y no largos para que no se puedan leer y pasan estas cosas, que comienza la confusión y los bienes jurídicos protegidos se van tergiversando en función de las escalas punitivas que merece cada una de las penas. Bien, fíjense esto. El hurto agravado tiene una pena de 1 mes a 6 años. Pasa un poquito más anterior. Ahí está, va. Vamos a poner un ejemplo antes de ir a la contradicción propiamente dicha. Vamos a suponer que acá Sebastián, mi amigo Sebastián, ¿sí?, está en medio de una crisis de depresión. Insisto y subrayo, puede ser que les traiga alguna remembranza a la situación de Alberto Nisman. Pero está en un estado de depresión. Para no hacerlo tan patente, vamos a decir que es un estanciero que tenía precisamente su estancia, vivía en su casco de estancia y tenía su estancia sembrada de trigo, ¿sí? No ha pagado en su momento el canon referido a el seguro de incendio, se le incendió el campo a Sebastián y se quedó sin nada, sin trigo y sin seguro y sin remuneración. Bien, ahora viene un primo de Pergamino y dice: yo lo quiero ir a ver a mi amigo, a mi primo hermano Sebastián, para ver que realmente certificar esta situación de que está en un estado de depresión tremenda. El primo es un poquito tramposo, porque va a verlo a Sebastián no para ayudarlo, sino para certificar que está así, por sentirse regocijado de ver lo que está así. Hay mucha gente de esta forma, Existe mucha gente que disfruta de la desgracia ajena y se hace presente en el escenario de los hechos para certificar que lo que le dijeron efectivamente existe. Y va allí a ver cómo está. Y las palabras que lleva no precisamente son de aliento, sino de menoscabo. Hay mucha gente como esa, Bien, entonces, resulta ser que ahí va a verlo y dice: primo hermano, ¿qué te está pasando? Contame, que quiero escuchar yo mismo lo que te pasó, ¿no? Quiero que me digas, que me cuentes, ¿sí?, esta situación. Entonces, el primo que lo va a ver, ese primo que vino de Pergamino, tiene la decisión de terminar de reventarlo. Entonces, ¿qué pasa? Dice: bueno, mira, yo me voy a ir ahora, pero sabiendo que a 3.000 metros del casco de la estancia, donde está Sebastián, Sebastián tiene un tractor, y yo se lo voy a hurtar, sin violencia, se lo saco. Es muy fácil hurtarlo porque no está dentro de la custodia visual de Sebastián. Por eso ese hurto es un hurto agravado. ¿Por qué es un hurto agravado? Porque el Código Penal establece el hurto agravado, por ejemplo, en estos casos, cuando se sustrae una maquinaria dejada en el campo. ¿Y cuándo? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el dueño no la tiene a la vista permanentemente y es más fácil hurtarle esa maquinaria que hurtarle el celular, que lo tiene a mano permanentemente. ¿Se entiende cuál es el agravante de... ¿no? A ver si podemos... Una más atrás. Bien. Una más adelante. Ahí está. El hurto agravado. Tiene una pena de 6 años. La otra posibilidad es para reventarlo directamente, perdónenme la expresión poco coloquial, como dicen los sapos, ¿no? A mí ¿cómo dicen los sapos? Vos te reís, lo sabés. A mí lo que me revienta son los camiones, dijo el sapo. ¿Sí? Y lo que me aplastan son los aplausos, dijo el mosquito. Entonces, ahí, en ese marco, le dice: bueno, mira, a este no le voy a hurtar mira, Sebastián, estás hecho bolsa, la verdad, sos la vergüenza de la familia. ¿Sí? Toma, te traje un arma, suicidate. Y lo convence: suicidate. Aparte, me quedo para ver cómo se suicida. ¿Sí? Me quedo. Y dejá una carta escrita, no vaya a ser que venga el juez y después me eche la culpa a mí. Aclará que estoy yo, y que en un descuido vos te haces responsable de este suicidio. Y el pibe, ¡pum!, se termina suicidando. En una le hurtó el camión o el tractor, en la otra le quitó la vida a través de la instigación al suicidio. Vamos de vuelta. Ahí seguimos, por favor, adelante, ¿no?
Fíjense, el hurto agravado tiene de 1 mes a 6 años. ¿Sí? La instigación al suicidio de 1 a 4. De 1 a 4. Acá tiene 6 y acá tiene 4. ¿Le sale más barato matarlo, que se mate, que se amasije? No le va a robar el camión, que me meten 6 años preso. En cambio, si se amasija son 4 solamente. ¿Sí? Y si yo le entregase el arma, sin decirle que se mate, también son 6 años igual que el hurto. Me sale más barato que se mate a que solamente le entregue el arma. Vamos a avanzar. Uno para atrás. De todas maneras, el otro, ¿no? Sí, observación. Sí. ¿Seguimos? Adelante. Más. Sigo. Tengan paciencia, que chocolates, caramelos, chocolates. Sigan. ¿Por qué estamos yendo para atrás? Claro. No me equivoqué. Dale. ¿Empezamos de vuelta? A la pena en común. Dale. Ahí. Bueno, fíjense. El hurto agravado. Le robo el camión 6 años. Le entrego el arma 6 años también. Lo que digo que se suicide son 4 de máximo. ¿Sí? Y aún así, todo esto, toda esta mezcolanza en el mismo Código Penal, del mismo legislador, de nuestro Código Penal, tiene una pena en común de 1 año. 1 año puede ser acá o acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se das cuenta? Entonces, vamos a suponer, vamos de vuelta, los dos procesados en el mismo juzgado, ¿no? Se miran, y dicen, ¿vos por qué estás preso? Mira, yo estoy preso porque fui al campo de mi primo y le hurté un camión, que lo tenía a 3.000 metros de distancia. ¿Y cuánto te dieron? La máxima, me dieron 6 años. 6 años. ¿Y vos? No, mira, yo lo convencí para que se amasije. ¿Sí? Se pegó un tiro en la 100. ¿Y cuánto te dieron? No, a mí con 4 es suficiente. ¿No le pueden dar más de 4? ¿No pueden darle más de 4? Por intención al suicidio tienen la pena máxima. Aún así, le pueden dar a los 2 procesados o los 2 condenados una pena de 1 año de prisión y vamos todos dentro del marco legal. ¿Ah? Voy a poner un papel, ¿no? Sí. Bueno, la pena máxima del hurto agravado, a lo que hablamos recién, ¿no? Sí. La pena máxima del hurto agravado y la pena máxima de la entrega del arma de fuego, ambas son superiores a la máxima de instigación al suicidio, aun cuando el arma no sea entregada para que la víctima se suicide, no importa. Bien. Observación número 3. ¿Sí? No. Ahí está. Acá hay una discusión generada por la mujer, como siempre, soportada por el hombre, Claro. ¿sí? Y ganada por quién. La mujer. ¿Por qué? ¿No es cierto? Bueno, pueden ser hermanos, o compañeros de trabajo. Rara vez se producen estas escenas en el matrimonio. Nunca. ¿No es cierto? Hay una situación muy particular. ¿Vamos bien con el tiempo, Eli? Sí. Hay una situación muy particular, no sé si la he hablado acá en alguna oportunidad, pero la situación entre el noviazgo y el matrimonio, el Código Procesal Penal, tanto de Nación como de la provincia de Buenos Aires, establece una situación muy curiosa también, que esto es ver la norma de manera crítica, criticar la norma. Criticando se estudia, criticando se aprende, criticando se memoriza, criticando se comparte conocimientos y se asimila enseñanzas. Una situación en la que en el juicio, si la defensora y el fiscal o al revés son cónyuges, alguno de los dos se tiene que apartar, porque se entiende que habría algún tipo de connivencia. ¿Sí? Si el fiscal es el varón, le decía, bueno, mira, querida, yo me bajo de la... porque vos sos la defensora, o vos defensora te paso información y hacemos. ¿Está? Sí, son cónyuges. Ahora bien, a propósito de esto, me acordé de esto. Ahora bien,
Hay una situación que no contempla el código y que merece realmente la buena fe de las personas que participan, que son los novios, los que están enamorados. Hay más posibilidades, ¿sí?, de connivencia entre los novios que entre los esposos. Los esposos tenderían en todo caso a competir. Los novios enamorados tienden a compaginar, ¿sí? Hace 4 días que no me habla, es de los esposos y las esposas. Cortá vos, no, cortá yo, cortá vos, corto yo, cortá vos, es de los novios. Es decir, sería mucho más preocupante para la administración de justicia que la fiscal y el defensor sean novios, no esposos. Si son esposos tienen más garantías de confrontación, sobre todo si superaron los 15 años de matrimonio. Ni hablar. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy preso y voy al juicio oral y el defensor me dice, mira, quédate tranquilo porque la fiscal es mi novia. Bárbaro, hermano. Ahora me dice que si es la esposa me muero. Pero digo, vamos muertos. ¿Cuál fue la última discusión que tuviste? Anoche. ¿Y cuál fue la próxima que vas a tener? ¿Dentro de 10 minutos? ¿Cuál fue el motivo de la discusión? Esto, vos justamente. Por supuesto que eso requiere la voluntad propia de transparentar, decirle, señor juez, le vamos a hacer saber en nuestro departamento judicial que él y yo estamos de novio. Entonces se arma la batabola dentro de todo tribunales, ¿no? Bien, acá está la discusión. Fíjense quién levanta el dedo, quiere decir que la voz no le alcanza, ni la razón tampoco. Y acá es el desencadenante. Hay que ver de quién es este brazo, si de la mujer o del hombre que vimos anteriormente. Y en todo caso, por supuesto, de quién es la sangre. ¿Sí? Esta imagen la recuerdan. ¿Sí? El country. Farrell era, ¿no? Farrell, correcto. Bien, vamos. Mucho se habló en ese caso sobre la emoción violenta. Ya los periodistas salieron a hablar de la emoción violencia. La emoción violenta, ¿qué era la emoción violenta? Si era inimputable, si era un agravante, si era un atenuante, si tenía relación con el momento, si la emoción violenta tenía relación también con la contemporaneidad de la acción homicida. Siempre salieron a hablar de ese tema, ¿no? Una mujer en el marco de la violencia de género, que bien podría ser, ¿no es cierto?, asustada y lesionada, lo que se llama virtualmente acá los médicos forenses el ojo de Apache. El ojo de Apache. Acá. Sí. Un arma de fuego esgrimida aparentemente contra un conductor, este es el espejo retrovisor, y acá estaría la ventanilla. ¿Sí? Una situación podría representar la situación esta de emoción violenta o de alienación mental, que no es lo mismo, pero ahora lo vamos a ver también. ¿Sí? Una situación también de una persona en un nosocomio de salud mental, que, bueno, no sé qué salud va a tener ahí, pero... Entonces, y acá también un asaltante, un agresor y un agredido en el marco de un supuesto robo, ¿sí? Y un escruchante, como se dice, por escruche, por exfracción. Robo, ¿sabemos el robo por exfracción? ¿Qué es el robo por exfracción? Es el artículo, ustedes pregunten cuando no sintonicen algún temita. El robo por exfracción o por escruche, los delincuentes dicen escruche, pero es el artículo 167 del Código Penal, donde se establece que se roba rompiendo una puerta, una reja, un techo, una pared. ¿Sí? Cuando entran a robar, rompiendo eso, ya exfracción. La exfracción es de ese material que puede ser la puerta, la pared, la ventana, el techo, e ingresan al lugar habitado. Acá es acá estamos vamos, se le está robando el bolso, la cartera, la Louis Vuitton, ¿sí? Y vamos. Y acá también un comerciante que está siendo apuntado con un arma, que es una representación ficticia, ¿no? Pero esto fue una cámara de seguridad, que también una persona está esgrimiendo un arma contra la cajera, ¿sí? Y la problemática del Instituto de la Emoción Violenta. La problemática del Instituto de la Emoción Violenta
comparada sistemáticamente con otro tipo de delitos, porque acá estamos queriendo establecer precisamente las contradicciones en el Código Penal y el bien jurídico protegido. ¿Por qué el bien jurídico protegido es tan dispar y las escalas punitivas son contradictorias entre sí? ¿Mm? Bien, recuerden, la emoción violenta no es un eximente, sino que es una atenuante, reservada únicamente, vale. Vamos. Es un atenuante, la pena baja. La eximente no está en el marco de la emoción violenta, sino de la inimputabilidad, donde no se puede comprender de manera absoluta la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, que no es el caso de la emoción violenta. El que actúa con emoción violenta sabe lo que hace, pero tiene disminuidos sus frenos inhibitorios. Sabe, pero no sabe tanto, pero un poco sabe, entonces la pena se le baja. El que actúa en el marco del artículo 34, que es los son inimputables por su estado de alienación mental, no saben lo que hacen. No, es el loco, completamente loco, el que está alienado mentalmente. ¿Mm? Bien, acá está, justamente, acá está el artículo 34 del Código Penal, no son punibles o son inimputables, que es lo mismo, ¿no? Por afirmación o por negación. ¿Sí? No son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por situaciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho, no imputables, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Esos son los inimputables, que no es el caso de la emoción violenta. Esto hay que explicarlo tantas veces en la peluquería, que son situaciones reiterativas, ¿no? Y en los cumpleaños también. En los casamientos habitualmente no, cuando está la música alta. A veces prefiero la música alta que un tipo que se me siente al lado pidiéndome explicaciones sobre esto. Es mucho más confortable, ¿no? Entonces, los inimputables. La emoción violenta, ¿sí? Tiene la reclusión, que no se aplica habitualmente, se aplica la prisión de 1 a 3 años. ¿Sí? De 1 a 3 años. ¿Sí? Sí. Y acá el robo con armas, para compararlo, ¿se acuerda que esto viene aparejado, la comparación viene aparejada, colegas, con las imágenes que vimos al principio de esta observación, que creo que es la 3, ¿no? Sí. Bueno, al principio de esta observación, las imágenes, habíamos visto locos y locas, emociones violentas en el marco de discusiones, robos, ¿sí? Y se iban agendando. Acá tiene una pena, en principio, el robo con arma de 5 a 15. Vamos. Bien, vamos un poquito para atrás, una sola. Ahí va. Vamos a ver. Esta. Acá, la doctora Norma Ovelar, que está allí, ¿sí? Resulta ser que tiene un negocio que es un bazar donde vende vasos, entre otras cosas. Yo soy un fabricante de vasos, fabrico y soy proveedor de los vasos al por mayor al bazar de la doctora Norma Ovelar, ¿sí? Entonces yo le proveo los vasos, gran cantidad de vasos, de manera industrial, y con un plazo para pagar de 30 días. Entonces, se cumplen los 30 días, se cumplen 60, se cumplen 70, 90, 120, 180 y la comerciante a mí no me paga. Bien, yo comienzo a tener problemas en la fábrica porque no es la única deudora que tengo. La luz aumenta, el gas aumenta, los chicos empiezan a llorar porque ya no los saco a pasear como lo sacaba antes. Mi esposa me empieza a mirar de reojo, comienzo a echar la mano a los ahorros y me van sacando los ahorros, hasta que un día viene el delegado gremial de mi fábrica y me dice: estamos evaluando la posibilidad de hacer una cooperativa acá, ojo, así que en cualquier momentito, flaco, te echamos de acá. Una situación muy compleja, entonces yo tengo que salir a la calle a tratar de cobrar lícitamente lo que por ley me corresponde, porque están vencidos, los compromisos de pago ya han vencido, documentados incluso con remitos vencidos. Entonces, antes de ir a ejecutarlo legalmente, trato de ir a cobrarlos, digamos, conversando, ¿sí? Bien, entonces yo llego allí y Norma me dice: no, yo no te voy a pagar nada, no, perdé cuidado, no, perdé las esperanzas, no me importa. Mira, me hace pito catalán, me dice: mira, no te pago nada, me pone en un estado de emoción violenta. Forensemente, desde el punto de vista forense, comprobado.
psiquiátricamente comprobado. Un acto de emoción violenta. De emoción violenta. Entonces yo extraigo un cuchillo, o tomo un cuchillo que había allí, ¿sí? Un cuchillo, ¿sí? Y le pego 4 puñaladas. En el marco de la emoción violenta. Comprobable. De la emoción violenta. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que en el mismo marco de esa emoción violenta, en lugar de matarla, pegarle 4 puñaladas, le pongo el cuchillo en la garganta y amenazándola, intimidándola, le robo la plata de la caja registradora. En una le saco la vida, le quito la vida, y en otro le quito el dinero. Siempre los dos casos en el marco de la emoción violenta. Comprobable desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí? Con la junta, me llevan a tribunales, a la oficina pericial, me dicen, mire, señor juez, señor fiscal, esta persona obró en el marco de la emoción violenta, no hay ninguna duda, ¿sí? Generada por toda la, digamos, los antecedentes que se venían generando en mi fábrica, en mi familia, y la burla sistemática y contemporánea del momento en que esgrimo el cuchillo, en un hecho para matarla y en otro hecho para robarle el dinero. Ese robo es un robo ¿con qué? Un robo con arma blanca. Es un robo con arma, ¿sí? Bien, el robo con arma tiene de 5 a 15. 15 es el máximo. Anterior. El homicidio con emoción violenta tiene de 1 a 3. Es diferente. ¿Por qué es esto, chicos? Porque la emoción violenta está reservada únicamente en el Código Penal para el delito de homicidio, no para el robo. Vamos, avanzamos. 1 y 2. Me sale más barato matarla que robarle. Con el mismo marco de la emoción violenta. ¿Sí? Un homicidio en el marco de la acción violenta, cuando tiene reclusión, no prisión, pero reclusión, de 3 a 6. 6 es el máximo. ¿Sí? Con el mismo grado de emoción violenta, el robo con arma tiene de 5 a 15. Y como dicen los viejos, no hay tutía, viejo. No hay emoción violenta para el caso de los robos, por más que haya actuado con emoción violenta. Solamente para el caso de los homicidios le sale más barato al tipo matarla que robarle. ¿Avanzamos? Bien. En este punto en particular, en este punto de la emoción violenta, yo les sugiero un libro muy interesante, que es el de Gerardo Peña Guzmán, que era juez, abogado, juez por supuesto, y médico psiquiatra, ha fallecido. El delito de homicidio emocional. Él le llamaba a la emoción violenta delito emocional. Y decía que los crímenes pasionales, él le llamaba, en lugar de homicidio con emoción violenta, le llamaba crimen pasional. ¿Qué era la pasión? La pasión no era la pasión de las novelas colombianas, ¿no? Ni venezolanas. La pasión, decía que hay ingredientes negativos y positivos, pero la pasión negativa que generaba un homicidio emocional era el concurso y la permanencia sostenida en el tiempo de varias emociones negativas. Sostenidas en el tiempo, de varias emociones negativas. Ese sostén en el tiempo podía ser de una semana, de un mes o de un año. Y que se desencadenaban, se juntaban esas emociones negativas y generaban un homicidio emocional o un homicidio pasional. La pasión era eso. Había pasiones buenas cuando los ingredientes sostenidos en el tiempo eran buenos. Por ejemplo, muchos emoticones en el WhatsApp. Pero había muchas emociones negativas cuando lo que se sostenía en el tiempo era agresiones permanentes, constantes y uniformes. Por eso, cuando los periodistas dicen no pudo haber actuado bajo emoción violenta, porque tuvo tiempo, fue a buscar el arma, pasaron 48 horas, fue una conversación, volvió, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista jurídico. Uno puede actuar con emoción violenta de manera diferida, aun cuando pasen varias horas o varios días, porque la concepción de los estudios jurídicos y psiquiátricos lo autoriza. Y en todo caso, si el legislador, en este caso, en un halo de lucidez, hubiese querido poner un límite temporal a la emoción violenta, la hubiese puesto en el artículo 81 y no la puso. Estos son argumentos para una defensa, en un juicio oral.
¿Sí? Bien. Vamos a la observación, sí, ¿dónde va? Número 4. Ahí va. Ahí vemos un bebé en gestación. Sí, por favor. Acá esto es una imagen sin escala. ¿Qué quiere decir sin escala? Es como hacen los croquis y los... Hace calor. ¿No? Algo. Se pinchó. No encuentran el control. Es un croquis ilustrativo, en este caso una imagen sin escala. ¿Qué quiere decir sin escala? Que precisamente cuando los policías hacen un croquis ilustrativo del lugar sin escala es que precisamente no la hacen de forma, digamos, equilibrada. ¿Y ese está ahí, no? Equilibrada, sino que un robo, un aborto con la muerte de la mujer, ¿sí? 6 años. No veo. 6 años de prisión, ¿sí? Una pena en común de 6 años. ¿Se dan cuenta? Y acá sí estamos en 2 artículos diferentes, pero dentro del mismo Código Penal. Y el bien jurídico protegido que tuvo en cuenta Juan Bautista Alberdi cuando estableció la igualdad ante la ley, porque la igualdad ante la ley hay que leer bases, hay que leer las bases. Si un día quieren, pasan por la oficina, por mi estudio, yo se las fotocopio, yo tengo el libro de bases. No es por el tema solamente por el tema republicano, que también lo tiene en cuanto a la necesidad del voto. Ni siquiera hablaba de eso. Faltaban 100 años 80 años para que la mujer vote por primera vez cuando Juan Bautista Alberdi escribió las bases. No hablaba de ese tema, hablaba de las conductas ilícitas, que se necesitaba para los seres humanos, hombre o mujer en forma diferente, sanciones paralelas, sanciones acordes al bien jurídico protegido, y allí incluía la igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución Nacional. Lo que pasa es que nosotros estudiamos ese artículo en el ámbito del derecho constitucional y rara vez en la facultad se lo trae al ámbito penal. Es propio del derecho constitucional. Pareciera ser que todo lo que está en el Código Penal no tiene raigambre constitucional. Y a la inversa, se estudia constitucional en la facultad sin tener en cuenta qué rama del derecho se le va a aplicar. La observación número 5. El robo con armas. ¿Sí? Se aplicará reprisión de 5 a 15 años de prisión, ya sabíamos con robo con armas, ¿sí? Pero en el caso en que el arma fuera de fuego, la pena se eleva, pero por ahora lo dejamos así como está. Vamos a suponer que no hay un agravante por ser arma de fuego para no complicarnos tanto. ¿Sí? Vamos para adelante. ¿Sí? El robo con armas puede ser de arma blanca, ahora sí quiero introducirme en este tema, o arma impropia, cuchillo de cocina, el famoso tramontina, de 5 a 15 años de prisión, aunque el cuchillo no haya sido secuestrado. Basta la declaración de la víctima. Para que diga, me robó con un cuchillo, yo lo vi, lo describo el cuchillo, es de 5 a 15. Aún cuando el cuchillo no haya sido hallado. ¿Sí? Ahora, el robo con arma de fuego, no hallada, vamos un anterior. Si el robo se cometiera con armas, si se cometiera el robo con arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse muy acreditada, tiene de 3 a 10. Es decir, el arma que es de juguete, de utilería, o no fue hallada, no fue secuestrada por la policía. Vamos para adelante. Entonces, uno anterior, por favor. Uno posterior. Posterior. Ahí está. El robo con arma de fuego no hallada, de 3 a 10 años, aún cuando se tratase de una pistola calibre 9 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene 2 posibilidades en estos casos, en el caso que yo propongo analizar, ¿sí? El delincuente puede ir a robar con un cuchillo de cocina, y si la víctima lo describe, aun cuando el cuchillo no es hallado, no es secuestrado, ¿sí? De 5 a 15. Ahora, si el delincuente toma la precaución que la policía no solamente no lo detenga, lo puede detener, pero que no encuentre la pistola 9 milímetros con la cual usó y amedrentó a la víctima, bueno, en ese caso no hay problema, es de 3 a 10. Le sale mejor, le sale más barato. Si va a tomar la precaución que no le secuestren el arma, ir con una 9 milímetros cargada, apta para el disparo, que ir con un cuchillo de tramontina. Porque por más que se lo secuestren o no al cuchillo de tramontina, es de 5 a 15. Ahora, si no le secuestran el arma de fuego, es de 3 a 10. Entonces, no es una cuestión de equilibrio en cuanto a la vulnerabilidad del bien jurídico protegido. Es una cuestión de picardía del chorro.
a ver qué listo es y qué avesado es en el ámbito callejero para que no le encuentren el arma 9 milímetros. Porque si no se la encuentran, de 3 a 10. Si va con un cuchillo, aun cuando no se lo encuentren, de 5 a 15. El delincuente toma, esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Si el delincuente toma la precaución para que la policía no secuestre el arma, le es menos gravoso robar con un arma de fuego que con un cuchillo de cocina, aun cuando el amedrentamiento de la víctima es superior frente al arma de fuego que frente al cuchillo de cocina, así como también en su estado de indefensión. ¿Qué genera mayor estado de indefensión y de temor en la víctima? ¿Un cuchillo de cocina esgrimido a 5 metros o un arma de fuego esgrimida a 8? Un arma. Bueno. Acá estamos en el artículo 189 bis. Este artículo fue modificado, desarmado y armado nuevamente en el 2005, como decíamos recién, por la llamada Ley Bloomberg, ¿sí? Donde se hizo tanta presión a través de las marchas en el Congreso de Juan Carlos Bloomberg, en aquel momento ingeniero, que se iba generando una presión dentro del ámbito del el Congreso Nacional para satisfacer las inquietudes de los ciudadanos que seguían a este hombre. ¿No es cierto? Entonces el artículo 189 bis lo borraron y lo hicieron nuevamente, ¿no? Lo hicieron nuevamente en función de esas demandas de seguridad. Han hecho dos cosas: subir las escalas punitivas, subir la problemática de las armas de fuego, diferenciar la tenencia de la aportación. Es más grave, por supuesto, portar que tenerla. La aportación es cuando uno la tiene encima y la tenencia es cuando uno el arma es hallada, por ejemplo, en la mesa de luz de la persona, en un allanamiento, ¿sí? ¿Sí? Y además hicieron la diferencia entre el arma de fuego de uso civil y de uso de guerra de acuerdo al calibre que va aumentando la vulnerabilidad de la víctima en cuanto al disparo que se efectúa. Ahora bien, en esta situación, a ver si llevamos un poquito más, ¿no? Sí, más adelante. Este artículo se modifica en 2005 con la ley Bloomberg. La técnica legislativa fue tan defectuosa que se omitió, cuando armaron el artículo de vuelta, omitió el delito de tenencia de munición de arma de guerra. Antes era un delito la tenencia de munición de arma de guerra, y luego de la modificación dejó de serlo porque no estaba más en el código. Ustedes saben que la ley más benigna es aplicable en el caso en que se modifica la norma jurídica. Entonces, ¿qué pasó? En esta situación, cuando se promulgó la ley, ¿sí?, 232 detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense y 52 del Servicio Penitenciario Federal, un total de 287 detenidos, salieron automáticamente en libertad, porque nosotros estamos presos, algunos con reincidencia, por la tenencia de munición de arma de guerra. Dejó de ser delito, fíjense en el boletín oficial. Quiero la libertad, y le tuvieron que dar la libertad. ¿Se dan cuenta? Por un lado, ajustaron para satisfacer las inquietudes de Bloomberg y de sus seguidores, y por otro lado, la técnica legislativa fue tan mala que no solamente no conservaron los delitos anteriores, sino que le dieron libertad a 287 detenidos de un plumazo. Lejos de beneficiar la seguridad, la vulneró en la conciencia de Bloomberg. Digo Bloomberg porque una persona, yo la conozco, una persona de mi aprecio, yo he compartido muchos almuerzos con él, que tiene un pensamiento que hay que verlo de esa manera, ¿no? No es una situación personal, al contrario, yo lo aprecio mucho. Bien, observación número 6, creo que con esta más o menos vamos terminando por si están aburridos, ¿eh? Sí, dijeron. El artículo 162, La fe. ahora viene una... ¿cómo se...? No, esto es A las 20. Tenemos tiempo. Faltan 20 para las 20. Tenemos tiempo, tranqui. Bien. Será reprimido 162, tenemos acá el hurto, será reprimido de 1 mes a 2 años el hurto simple, ¿no? El que se apodera de totalmente parcial o de una cosa parcial o ajena legítimamente. Bien, muy bien. ¿Sí? El 277 del Código Penal, que establece la situación del encubrimiento. Es decir, el encubrimiento, hay muchas formas de encubrimiento, ¿sí? La que yo propongo analizar en este punto en particular es aquel encubrimiento en el que el encubridor no participó del delito
original, pero ayuda al autor o a los partícipes a eludir la acción de la justicia. Es decir, es un delito subsidiario, colateral, accesorio al principal, que se genera precisamente como una colateralidad, ¿sí?, de aquel principal, en cuanto la acción principal no es de él sino de otro. Yo no hurté la lapicera, pero te ayudo a evadir la acción de la justicia. Soy encubridor, no ladrón. ¿Sí? Bien. Esto tiene una pena. El delito principal, en este caso que yo les propongo analizar, el caso del hurto de la lapicera y del encubridor, el delito principal tenía un hurto simple como el apoderamiento ilegítimo, sin violencia, de una notebook o de una lapicera, de una cosa, acá pusimos notebook. La pena va de 1 mes a 2 años, que es un hurto simple. Pero quien encubriera ese delito sin beneficiarse con el producto, yo te ayudo y no me interesa lo que vos vas a hacer con esa notebook o con esa lapicera, si la vas a alquilar, la vas a vender, la vas a pasar, ¿sí?, tiene una pena de 6 meses a 3 años. Le sale más caro al encubridor que el autor del hecho. ¿Se dan cuenta? El que pone en mecanismo, en funcionamiento, el aparato jurisdiccional, que es el autor principal del hurto, del desapoderamiento, precisamente se la lleva más barato que aquel que no participa de la acción dolosa principal, sino que se engancha en una situación de encubrimiento para ayudarlo a un compinche. Le sale más caro el que ayuda que el que roba. ¿Reconocen esto? A eso me refería. Esta es un poquito más estrecha. Las contradicciones, bueno, lo que vemos pueden ser curiosidades, estas circunstancias lo que hablábamos recién, solamente enumerativas, ¿no? Bien. Acá yo les quería recomendar, ya vamos finalizando, ¿no?, una situación de una situación de bibliográfica, por supuesto, del doctor Dona, que es Reincidencia y culpabilidad, un libro excelente. También, si lo quieren fotocopiar, yo se los... A pesar de que fotocopiar los libros es un delito, pero es una excepción, ¿no? Vamos todavía. Otra, de Bianchetti, también, la evidencia en el derecho procesal penal, una obra extraordinaria, fabulosa. Los delitos contra la administración pública, porque con el grado de situación del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, entiendo, yo tengo título de abogado, no de adivino, pero creo que en poco tiempo los penalistas vamos a tener que incursionar mucho en los delitos de administración pública. Cada vez hay más delitos de administración pública y hay algunas fiscalías que se van perfeccionando en su persecución. ¿Sí? Las ideas jurídicas de Anzoátegui, un libro muy bueno, muy interesante, de Víctor Tauos Anzoátegui, las ideas jurídicas en Argentina, que se remonta a la concepción de... Sí, que se remonta a la concepción de Juan Bautista Alberdi en adelante, ¿sí? Y una novela también, ¿no?, para distraernos un poco, de John Grisham. La apelación es una novela que en algunos puntos tiene circunstancias atendibles con el juicio de jurado que más o menos se va generando acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y por último les ofrezco también mi último libro, Asesinato Perfecto en el Pueblo de los Infieles, ¿sí? Y si alguno de ustedes quieren tener una casa quinta en este pueblo, avísenme. Yo conozco la inmobiliaria para alquilarla mínimamente. Bueno, ese es el... Bueno, está bien así, ¿no?